de la licenciada Yorlín Vázquez. Ella es subdirectora legal, jurídica. Ella me dijo legal ahorita, ingeniero, de la Dirección General de Impuestos Internos, y está con nosotros para hablar un poco de la institución en materia legal, pero en específico de la facturación electrónica. Bienvenida, Yorlín, a la Z101, al Gobierno de la Tarde. Bien, muchas gracias por la oportunidad y por socializar con el público que nos escucha. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco sobre los beneficios de la facturación, de esta modalidad de facturación electrónica. ¿Cuáles son los beneficios que aporta? Sí, mira, facturación electrónica, antes de poder, ¿verdad?, decir cuáles son los beneficios, sería oportuno explicitar qué es facturación electrónica. Es una modalidad de facturación comercial y a la vez un sistema de control fiscal, ambas cosas. Es una factura que se realiza, se firma y se almacena de manera electrónica y que tiene igual validez y fuerza probatoria que una factura física o hológrafa. Esta factura, cuando se concibe como mecanismo de control fiscal, no es más que una interconexión de los sistemas. ¿De qué sistema? De un sistema de facturación que tiene un contribuyente a los servidores de impuesto interno y del servidor de impuesto interno pues al cliente del contribuyente. ¿Cómo se logra esto como mecanismo de control fiscal? Bueno, el contribuyente elige en qué modalidad facturar. Tenemos 3 modalidades corriendo en la ley. Primero, el desarrollo propio. Es un contribuyente que decide hacer su propio sistema de facturación e interconectarlo a los servidores de impuesto interno. Luego tenemos el contribuyente que no quiere hacer un desarrollo propio, entonces le compra un sistema a un proveedor de facturación. Esos son empresas que se dedican a hacer sistemas de facturación, software, y esos software ya están probados y homologados por impuesto interno. El listado de los que están homologados está en la página web de impuesto interno. O sea, entonces, la persona puede entrar y ver cuáles son los que podría contratar. Usted también puede comprarle un sistema a ellos que ya está aprobado y se interconecta a impuesto interno. Y para las personas que no tienen recursos, pues está el facturador gratuito, que es un desarrollo que hizo la DGI, totalmente online y totalmente gratis. Entonces tenemos 3 modalidades. Usted elige la que más le conviene a su modelo de negocio y se monta en facturación electrónica. Lo primero que tiene que tener es un certificado de firma digital, porque la facturación electrónica, la factura electrónica se firma digital. Claro. Y entonces ese certificado se le incorpora a su sistema y usted va facturando y firmando. Inmediatamente usted firma y cierra una factura, eso llega en milésimas de segundo al servidor de impuesto interno. Eso se le llama tracking de la factura. Y en ese tracking, el servidor de impuesto interno, eso es imperceptible, verifica temas de autenticidad, que es decir, que quien lo firmó es el dueño del certificado que está sustentando la factura. Temas de legibilidad, quiere decir que la factura establece claramente quién es el receptor, quién es el emisor, cuál es el comprobante electrónico, cuáles son los datos de la transacción, es decir, cantidad, detalle, monto bruto, percepción de ITEVI si aplica, monto neto. Sí, entonces el sistema, el servidor, te da un track ID, que es una respuesta de aceptación o rechazo de esa factura. Si usted la acepta, pues usted está en condiciones de dársela a su cliente. Si el cliente es facturador electrónico ya, eso le llega de sistema a sistema, electrónicamente. Si el cliente no es facturador electrónico, pues usted la guarda, la almacena electrónicamente, la cierra y le imprime su representación gráfica. El hecho de que la factura se imprima no quiere decir que no fue electrónica. Sí, no quiere decir que no fue electrónica, porque se generó, se guardó lo y que está la hace electrónica sería el tracking. Exacto. Entonces, sí, tú dices, establece como una diferencia entre el que tenga factura electrónica y el que no tenga. Quiere decir que no todo el mundo tendrá la obligación de facturar de manera electrónica para evadir, para, ¿verdad?, evitar la evasión de esas cosas. No, la ley establece que la factura electrónica es obligatoria. Para todo el mundo. Es la modalidad de facturación obligatoria de República Dominicana. Lo que sucede es que no todos los contribuyentes están obligados a implementar en el mismo tiempo. Entonces hay un calendario de implementación, a saber, la ley fue puesta en vigencia, ¿verdad? Se publicó 15 de mayo 2023 y establece que los primeros obligados en facturar eran los grandes contribuyentes.
ellos tenían 12 meses para facturar electrónicamente, es decir, hasta el 15 de mayo de 2024. Al 15 de mayo de 2024 teníamos el 96% de los grandes contribuyentes facturando electrónicamente o en proceso de certificación, o sea, un éxito. Luego siguen los medianos, que es lo que iniciamos en esta etapa que estamos, que tienen 24 meses para implementar, o sea, hasta el 15 de mayo 2025. Y después van los pequeños y las personas físicas que tienen 36 meses para implementar, es decir, hasta el 15 de mayo 2026. Así, se prevé que en 3 años facturación electrónica esté implementada como mecanismo de control fiscal y como modalidad comercial íntegramente en República Dominicana. La ley prevé, para fomentar esa aceleración, incentivos. Para el gran contribuyente, 2 millones. Tiene un sentido porque el gran contribuyente suele ser un sistema, es un contribuyente con mucha capacidad contributiva y económica y suele ser un sistema, entonces se prevé 2 millones de pesos de incentivo para mitigar el costo de ese sistema, 300,000 para mediano y 25,000 para pequeños. Que el Estado le va a dar ese dinero para que implementen la factura electrónica. Se lo reconoce como un crédito a impuesto determinado. Ese crédito se puede aplicar en ITEVIS operacional, en anticipo, en impuestos sobre los activos o impuestos sobre la renta. Sí. Y en la misma línea de la bueno, sé que vamos a entrar en los beneficios antes de que los compañeros también pregunten, en esta misma línea, esta facturación electrónica, como explicaste cómo se hace, que se sube al sistema, al servidor y tal, para luego la declaración, ¿tiene alguna facilidad? O sea, ¿queda ya registrada? ¿Es más fácil rastrearla digital o podría eso facilitar el tema de la declaración de impuestos? Claro, mira, la factura actualmente, la DGI no recibe facturas de contribuyentes. Yo recibo un resumen antes del 15 de cada mes que le llamamos formato 606 y un libro de venta que se le llama formato 607. Pero la factura de transacción, la DGI nunca la ve, salvo que te vaya a fiscalizar y te la pida. Entonces, ahora yo recibo la factura original de la transacción. Eso tiene un impacto. Primer impacto, bueno, descarga y deja sin sentido todos los formatos de envío, porque ya tú no tienes que enviar resumen si yo tengo la factura. Solo con eso ya está. Ahora bien, segundo impacto, nos permite pasar al paso de la tributación consolidada. ¿Qué es eso? Bueno, es que cuando yo tengo, acuérdate que lo que es para ingreso para mí puede ser un costo y gasto para ti. Claro. Cuando yo tengo la información en tiempo real de la facturación de todos los contribuyentes, yo puedo hacerte la declaración, presentártela, rellenártela. Y el contribuyente, en un ejercicio de simplificación, lo que pasa es a una revisión de esa declaración. Pero excelente. Yo siempre pongo el ejemplo del IPI, que es así, es consolidado, es sombra, porque en el IPI, cuando usted va a pagarme el impuesto de transferencia, yo me quedo con el contrato y me quedo con los datos del inmueble. Y usted ve que la DGI le presenta a usted el IPI todos los años. Usted no declara IPI, la DGI se lo presenta. Y así mismo va a pasar con facturación electrónica con los demás impuestos, con selectivo, con ITEVI, con renta. Pasaremos a una etapa de presentación, evidentemente, cuando tengamos la implementación integral. Porque para eso... Las recaudaciones, sin duda, la aumenta. La facturación electrónica es un mecanismo de control fiscal de ingreso que lucha contra la subvaluación. O sea, aumenta la declaración por subvaluación de declaración. Por ahí es que ella ataca principalmente la evasión. Ahora bien, hablemos un poquito tal vez de los beneficios. ¿Qué beneficio tiene para el contribuyente? Lo primero es la simplificación, el ahorro de costos, el ahorro de tiempo, porque no es lo mismo yo durar 3 horas en un archivo buscando una factura que entrar a un sistema, poner el número y encontrarla. Y si no aparece, la misma ley prevé que la DGI es el validador oficial de las facturas electrónicas. Lo que quiere decir es que si usted, dueño de esa factura, o un tercero, porque tiene fuerza probatoria tanto económica, financiera, mercantil, tributaria, o sea, en todos los aspectos, o el juez en una demanda en cobro de peso, duda respecto a la factura de esa transacción, pues puede pedirle al impuesto interno que certifique cuál fue la factura que llegó, porque esta será la modalidad obligatoria de facturación en República Dominicana, que la certifique. Por eso la hace validador oficial de esas facturas. Entonces, además de esas ventajas, facturación electrónica desmonta todas las retenciones de control. Y es que hay retenciones que han sido creadas únicamente para controlar fuentes de información.
Entonces, a partir de facturación electrónica, como yo tengo la factura en tiempo real, ellas ya pierden sentido. Como pierde sentido la impresora fiscal, que era otro mecanismo de control fiscal que queda ya descontinuado. Entonces, la primera retención que se desmonta aquí es la retención del 5% de pagos del Estado, establecida en el artículo 309 del Código Tributario. Y ahí vamos, ¿verdad?, a medidas, pues desmontando todas aquellas. Y eso va a alimentar el flujo de caja del contribuyente. Para el Estado, facturación electrónica tiene ventajas holísticas, no solamente para la administración. Fíjate que te hablábamos de la simplificación del sistema. Facturación electrónica me permite tener una mayor capacidad de minería de datos. Claro. Porque tengo más datos para explotar y por tanto me permite tener una mayor capacidad de fiscalización. Y de planificación también. Claro. Y a nivel de compra y contrataciones, por ejemplo, como yo tengo en tiempo real las facturas de todos los contribuyentes, pues yo sé de qué tamaño es esa demanda, qué se está comprando, quiénes lo están comprando y a cómo se está comprando y vendiendo. Lo que me permite tener referencias potenciales y reales de precios para contrataciones públicas. Sí. También me ayuda en aduanas, claro, a vencer el tema del fraude de carrusel. Cuando un país factura electrónicamente y otro factura electrónicamente, las facturas llegan a aduana electrónicamente. Entonces, esa práctica de falsificar la factura o alterarla para el tema de borrarle el costo, sí, el costo, se desaparece con facturación electrónica. Hay beneficios también en el sistema financiero. La ley prevé lo que es el certificado de riesgo, que no es más que cuando usted va a adquirir un producto financiero que no sea de ahorro, pues el Estado, la entidad financiera pueda pedirle a Impuesto Interno que le sustente los estados financieros. Por lo general, usted le pide un estado financiero, un estadito de resultado. Entonces, con facturación electrónica, como la información está en tiempo real, pues si el banco así lo entiende, puede pedir una certificación de riesgo, que es una información en tiempo real de cuál es la situación de ese contribuyente, a los fines de hacer su validación de procedencia o no de otorgar ese producto financiero. Fausto Montes de Oca. Bueno, esto es un tema muy técnico, que realmente el público que nos escucha tendríamos que ponerlo en contexto en el diario vivir de ello. Por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios del programa que usted está planteando para la población que nos está escuchando? Sí, para el contribuyente estándar, sí. El beneficio es simplificación. Perdón, ese contribuyente estándar, ¿qué sería? ¿El dueño de un colmado, de un salón de belleza? Sí, vamos a hablar de un contribuyente mediano y pequeño. Claro, porque sí, para el público, para que el público no entienda qué es lo que estamos hablando. Mira, simplificación, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, sí, ahorro de costos. Ese es el beneficio para facturación electrónica y alimentación de flujo de caja. Es decir, cuando yo desmonto retenciones, tú tienes más dinero disponible. Porque el dinero que me tenías que pagar a mí antes de los 10 días de cada mes, ahora tú lo tienes disponible para utilizar. Porque facturación electrónica, habíamos dicho, va desmontando todas esas retenciones que se crearon para controlar. Entonces la empresa. Claro, correcto. ¿Sabe que una de los mayores temores, Fausto, cuando estábamos trabajando la ley de facturación electrónica y poner el carácter obligatorio a esta modalidad, era el tema de las contingencias? Y se decía que como en un país que se va la luz, que hay falta de conectividad, que hay brecha digital, que hay gente que no sabe usar una computadora, se va a establecer un mecanismo de tanta vanguardia, o sea, donde todo es electrónico. En efecto, la ley creó la figura de la contingencia, que no es más que un aviso que hace ese contribuyente diciendo: tengo una situación que no me permite facturar electrónicamente, y cuando ese contribuyente entra en contingencia, pues vuelve a habilitársele porque la idea aquí no es parar el flujo del negocio, o sea, la operatividad del negocio, su secuencia tipo B, que es su secuencia física, y él vuelve a declarar de manera manual como lo hace hasta ahora, envía su formato y envía su declaración. Pero también se creó la contingencia para la Dirección General de Impuestos Internos. Ojo, nosotros somos el país número ya 16 de la región en implementar facturación electrónica. O sea, es un mecanismo que existe desde el 2006. Hay países que lo tienen implementado 100% y no ha pasado nada nunca.
Pero nosotros nos preparamos, primero, aumentando capacidad de cómputo. Segundo, aumentando en nuestros datasets alternos redundancia de datos. Por si pasa algo en uno, pues los servidores, ¿verdad?, se salven por otros. Y muchísimos términos y adecuaciones tecnológicas, pues, se fueron haciendo. Ahora bien, si los servidores de impuesto interno llegasen a tener algún colapso, pues está preparada también la institución para volver a su oficina virtual normal y volver a la tributación normal. Sí. O sea, la ley estableció la contingencia tanto para el contribuyente como para la administración, aunque esto es un evento que no ha pasado en ningún país por lo sólido que es el mecanismo. Debo decir que cuando la contingencia es de conectividad, usted puede seguir facturando en su sistema. Y cuando le llegue el internet, el sistema de facturación tiene la capacidad de enviar en diferido todos esos comprobantes. O sea, si la contingencia no es de brecha electrónica y no es de electricidad, no hay problema, si es de internet. Porque cuando le llegue internet, va a enviar en diferido esos comprobantes a impuestos internos. ¿Y cuánto al costo, Jorlin? Un negocio, por ejemplo, ahora que quiera entrar al sistema de facturación electrónica, tendría que comprar los equipos él y luego entonces se lo descuenta de lo que tiene que pagar de impuesto, el impuesto interno. Mire. ¿Y a cuánto ascendería, por ejemplo, ese equipo, computadora, accesorios, etcétera? Ese sistema para un negocio mediano, lo que ustedes van a implementar ahora. Un mediano contribuyente, por lo general ya tiene un sistemita de contabilidad. Y ese sistemita de contabilidad que tiene un módulo de facturación, un módulo de compra, un módulo de cheque, un módulo de conciliación, usted lo puede adecuar, ese módulo de facturación, e interconectarlo. Si no es posible, pues puede comprar un sistema a un proveedor. Sí, el incentivo que se plasma en la ley para un mediano contribuyente es de 300,000 pesos. Entonces, ¿cómo funciona? Usted lo compra y yo te lo doy en un crédito fiscal. En un crédito fiscal. O sea, que tiene que hacer la inversión como quiera. Sí, pero si no hay posibilidad para comprarlo, el facturador gratuito está habilitado para todos los contribuyentes. Entonces, usted solamente compra el certificado de firma digital en Cámara de Comercio, en Indotel, sí, y se monta con su certificado en el facturador gratuito de la DGI, y ese no cuesta nada. Y hace lo mismo que un sistema de facturación de desarrollo propio con un sistema de facturación. Solo tendría que comprar una computadora para conectarse con la PC y el certificado de firma digital, ¿sí? Okay. Joselito Félix. Muy interesante. Mi primera pregunta, ¿ustedes han analizado el impacto de reducción de evasión que pudiera, ¿verdad?, a través de esta modalidad, esta implementación con este sistema? ¿Cómo se va a reducir? Y más o menos el porcentaje por donde anda ahora mismo, de acuerdo a sus análisis, el tema de la evasión fiscal. Y me gustaría, aprovechando tu presencia, que usted no hable de la parte del score tributario, porque siento como que hay una conectividad del scoring tributario con relación al tema de, ¿verdad?, de esta implementación en modalidad. Mira, los mecanismos de control fiscal no están diseñados totalmente, o no es su único propósito vencer evasión, sino controlar ingresos y controlar evasión. Evidentemente, eso tiene un subimpacto con el tema de la subdeclaración, porque si tú me decías que vendía 5 pesos, pero yo estoy viendo en el sistema en tiempo real que son 7, pues ya ese tema de que lo que tú me quieras presentar, claro, está superado. Entonces, por ahí atacamos evasión. El proyecto macro, evasión es muchas cosas. Evasión es subvaluación, evasión es informalidad, evasión es muchas cosas. Ahora, el proyecto macro que va a atacar evasión por informalidad es el monotributo, que es un proyecto que se le está dando forma, que no deja de tener alguna relación también con este mecanismo. El monotributista es una persona, o se concibe como una persona que no tiene capacidad técnica, por eso el monotributo no tiene ninguna técnica tributaria, más bien lo que hay son como escalas,
sí, a nivel de ingresos, de tanto a tanto, una tarifa de tanto a tanto, una tarifa así. Y usted cumple con esa tarifa y usted cumplió con sus impuestos. Y siempre que usted paga esa tarifa, usted está al día con sus impuestos. Incluyendo el ITEVI. Y por lo general es sustitutivo de ITEVIS y de renta, y consecuentemente de retenciones, de anticipo, de ganancia de capital. El monotributo en algunos países se integra con seguridad social, se le pone seguro al monotributista y con subsidios. Nosotros tenemos un proyecto que estamos analizando a nivel de asistencia técnica con el Fondo Monetario y esperamos que sea una realidad en las próximas legislaturas para implementar el monotributo en República Dominicana, que es por donde pretendemos alar todos esos informales. Previo a eso, habrá un censo nacional del contribuyente, porque en el 2017 el Banco Central hace una encuesta y hay números presuntos de tal vez de cuáles son los niveles de evasión. Algunos estudios te dicen un 56%, hubo una encuesta reciente también del Banco Central con el Ministerio de Industria y Comercio que te habla de un 52%, otras te hablan de un 50%. Sin embargo, objetivamente en campo, el número no está, son presunciones, ¿sí? Son estimaciones. Entonces nosotros decimos, para implementar el monotributo, necesitamos hacer un censo. Y ese es el Censo Nacional Contribuyente que don Luis tanto ha mencionado en los medios de comunicación, que no es más que... ¿Don Luis es el presidente? Don Luis es el director de la Dirección General de Impuestos Internos, sí. El Veras, ¿verdad? Don Luis Valdés Veras. Luis Valdés. Sí, porque don Luis es el presidente también. Sí. Ese censo lo que trata es de ubicar y de poder tener individualizado cada punto de negocio que hay en el país. Y entonces a partir de ahí veremos cuál es el tamaño que nos va a dar el monotributo. ¿Y eso para cuándo se prevé realizar? Estamos en planificación. Okay. Estamos en planificación porque suele ser, al ser de negocio, un poquito más difícil que hacer un censo de personas. Wow. Sí, porque hay negocios diurnos, hay negocios nocturnos, sí, luego hay negocios que no tienen punto de comercio. Sí, exacto. No tienen, entonces, pero está en planificación. Y eso sería muy importante, porque fíjate, las encuestas han determinado que más del 50%, como tú señalaste, de los negocios en la República Dominicana son informales. Si se resuelve el problema de la tributación de esos informales, no hay que hacer ni reforma fiscal. Ahora Entonces, bien, ese monotributo es algo que yo pienso que debe ser prioritario para el país. Está atado a todos los programas. Porque eso es, dame esta tarifa, no tiene que buscar un contador para pagarle una iguala, no tiene que tener un sistema ni nada. Nada más usted va a pagar 10,000 pesos al mes, ¡pum! Y usted paga 10,000 pesos al mes y se acabó. esa es la idea del monotributo. Ahora, ¿qué es el scoring tributario? Sí. El scoring tributario es una especie como de scoring de data crédito, de TransUnion. Sí, es como yo te veo a nivel de riesgo. Y él se alimenta de indicadores. Si tú declaraste en tiempo, si tú has tenido multas, si tú has tenido caso de fraude, cuál es tu nivel de ingreso. Él se alimenta de 56 a 101 indicadores, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de contribuyente. Y él lo que te dice es, mira cómo te ve la DGI. Entonces, cuando entran a la app de ProUsuario, la app te dice cuál es tu clasificación de riesgo al sistema, que si es A más, A menos. Eso mismo es lo que hace el scoring. Te pone por estrellitas, mira, tú tienes 2 estrellitas o 3 estrellitas. Entonces ahí te va diciendo, tú eres un contribuyente de riesgo alto, y cuando te va diciendo riesgo alto, ojo, porque tienes algo malo, riesgo bajo, riesgo medio o de no riesgo. Eso es el scoring. La facturación electrónica ayuda a más de 25 indicadores del scoring tributario a nivel del ingreso. Pero eso también va a provocar, discúlpame, Erinia, que a nivel de el tributario, vamos a ponerlo como empresario, como, ¿verdad?, informal, es muchas veces el suplidor, y eso me imagino que se tomará en cuenta, porque yo no puedo hacer un negocio con una persona que tenga un riesgo, porque al final eso también me puede afectar, y más cuando ya tú vas a tener un tema de facturación. O sea, que lo que yo facturo, yo no soy técnico en el área, pero trato de explicarlo. Claro. Yo la subí, yo soy un comerciante, o un suplidor, y hago negocio con otro suplidor. Al final yo estoy pasando factura. O sea, si tú faltaste,
o fallaste. Tu scoring baja e inmediatamente tú vas a ver por qué tu scoring baja y vas a estar en alerta con ese suplidor. Exacto. Porque él te dice las razones, comprobante fraudulento. Que eso ayudaría también. Claro. El scoring tributario es evidentemente una alerta que fomente el cumplimiento voluntario. Todo el mundo está atento a cómo lo ve la DGI porque sabe que si te ve en rojo, eres sujeto de fiscalización o, en caso de que ese rojo sea muy, muy grave y sea doloso, de una judicialización por defraudación tributaria. Bueno, una pregunta que me está haciendo un amigo televidente aquí, el periodista Luis García, desde Santiago. Luis García. Él me dice que le pregunte a Yorlin que hace meses que miles de personas esperan la amnistía que elimina los recargos para las transferencias inmobiliarias, que cuándo eso va a implementarse. No. Miles de personas. Dice Luis García, un periodista de Santiago. No, mire, ustedes saben que en esta gestión, nosotros en el año 2020 modificamos la ley 4620 por medio de la ley 222-2020 de presupuesto extraordinario para introducir una amnistía, que era la amnistía del 3.5, y introducir el 70-30 en las facilidades de pago, ¿verdad? Tú me pagabas el 70, yo te perdonaba el 30 y te quitaba los recargos de intereses. Después de ahí, pues, estuvieron abiertas o activas circulares que quitaban el recargo por impuestos de evocación prescritos. Y después vino la ley 5123, que acabó el 20 de diciembre, que también era una ley de facilidades de pago. En estos momentos no tenemos facilidades activas, ni se prevé facilidades inmediatas, más que tal vez habilitar la circular nueva vez. O sea, no se prevé una ley de amnistía. Porque este tema de la facilidad continua también hay que verla desde el nivel de cumplimiento. Porque un contribuyente que espera siempre una facilidad es un contribuyente tendente a rezagarse en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Entonces no es tiene sus estudios una ley. Por el momento no tenemos previsto ley de amnistía. ¿Escuchaste, Luis García? Yo creo que él escuchó. No viene por ahora. No hay amnistía por ahora. Bueno, antes de... A los dominicanos les gusta dejar poner la deuda vieja, y como la deuda vieja no se paga, entonces la nueva la dejan poner vieja. O sea que no podemos despedir a Yorlin Vázquez sin preguntar cuál ha sido hasta ahora, si hay cuál es el porcentaje de contribuyentes que están ya en la modalidad de factura electrónica. De los grandes contribuyentes, ellos son unos 672, 673, dependiendo si incluimos también las grandes estatales, ¿verdad? Las empresas públicas grandes. El 72% al día de hoy está ya montado en facturación electrónica, siendo emisor. Y en nivel de proceso, o sea, en proceso de certificación, hasta el 96%. O sea, lo que nos falta es un 4% para terminar de implementar con los grandes. Y de los medianos, ya llevamos más de 1.300 incorporados, y en proceso de certificación hay 2.000 y pico. Pero excelente. Bueno, muchísimas gracias a Yorlin Vázquez, subdirectora legal jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, por las informaciones en torno a la facturación electrónica y por acompañarnos en este Gobierno de la Tarde.